Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y para mí es un gusto, como todas las semanas, tener en la línea telefónica el diputado Humberto Aldana. Diputado, ¿cómo está? Muy buen miércoles. Muy buen día, Montserrat, y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias. Aquí, empezando el día en la Ciudad de México. ¿Cómo está el clima por allá? Se siente frío, ¿no? Por ahí me comenta mi familia. Fresco, sí está fresco, pues ya el invierno se está empezando a dejar sentir y ya de aquí para adelante va a ser fresco. Nos va a llegar algo de fresco a la península para no extrañarlo tampoco. Claro, le agradezco, ¿eh? Ya se extrañaba. Diputado, quisiera tocar con usted un tema que ha causado muchísima polémica, inclusive alguna indignación en redes sociales, comentarios, pues fuertes, ¿no? Respecto a esta marcha que se hizo de la generación Z, que por ahí bien lo decía también la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de Z no tuvo muchas cosas, ¿no? Inclusive Baby Boomers que pudimos ver por ahí. ¿Qué pasa con esta marcha? Porque si bien la marcha tiene énfasis, pues de un hartazgo ante una corrupción, ante por supuesto, ¿no? Que fue un detonante en la muerte del presidente municipal de Uruapan, pero no es algo que lo acabamos de ver en este gobierno, es algo que ha estado presente, pues yo tengo más de 30 años y mire, desde que yo tengo conciencia, esta marcha tuvo algunos tintes que ya no eran manifestarse, pues como la ciudadanía lo hace, ¿no? Sí, ahí presentes, alzando la voz, pancartas, pero con una intención. Y la intención era clara, pues que se fueran escuchando, ¿no? Las nuevas generaciones, cómo se iban sumando. Pero después como que cambió el tinte de esta marcha. Bueno, yo creo que en sí el motivo, lo que lleva a las calles a los chicos, llamémosle chicos, ¿no? Comparados con su servidor, pues sí están chicos, ¿no? Pero a las calles, a este grupo de gente, ¿no? Son legítimas, son reclamos que desde su punto de vista es necesario hacerlos hacia el gobierno. Yo soy de la idea de que cuando tienes un gobierno abierto al diálogo, te acerques, te organices, te acerques, generes liderazgos suficientes para que pueda proponerse directamente ante el gobierno, directamente ante las autoridades legislativas, qué sé yo, lo que tú piensas que son tus necesidades y que deben de cumplirse, ¿no? De acuerdo a tanto a la Constitución como a las condiciones que imperen en el país. Sin embargo, tenemos este otro, ni siquiera movimiento, sino a este otro grupo de pues gente que está buscando cómo seguir adelante con su proyecto de destrucción de la nación, que son estos que se montan, estos visiblemente del PRIAN, más la gente que participó en la marcha de la marea rosa, etcétera, etcétera, que se aprovechan del lamentable asesinato del presidente municipal de Uruapan, que pues es condenable a todas luces, y que aprovechan para esta movilización para hacer grupos, para generar grupos de choque, Claro. que no tenían absolutamente nada que ver con la protesta original de la llamada generación Z, y que pues pretenden dejar un mensaje de violencia al gobierno y a la ciudadanía, provocar una represión que pues nunca llegó como ellos hubieran querido, sí una contención de la violencia, sí una detención de gente que con estos actos de violencia pues ya trascendió incluso hacia terceros, hacia negocios, gente que estaba por ahí también en la marcha, y bueno, para ellos es una represión, pero es a todas luces y es claro que esto es armado, este montaje terrible sobre de esta marcha legítima de la generación Z, pues es un armado que tiene la derecha conservadora y estos grupos que solo apuestan a la violencia para intentar que la población identifique ya un hartazgo inexistente, que si bien siempre habrá temas pendientes por parte de los gobiernos, de cualquier tipo de gobierno, no tiene que ver con la realidad actual, ¿no? La realidad actual es que tenemos un gobierno federal abierto, que somos
un grupo legislativo representado en todas las, representando a la Cuarta Transformación en todos los espacios legislativos del país, abiertos al diálogo, abiertos a el intercambio de ideas para enriquecer pues las posibilidades de que esta nación sea una nación poderosa, sea una nación que tenga, en donde la gente pueda ejercer plenamente todos sus derechos al trabajo, que es un postulado, digamos, de ellos, de la generación Z. Ellos le llaman oportunidades, para nosotros deben de ser garantías establecidas en la Constitución como derecho social, lo que es el trabajo y todo lo demás pendiente. Entonces, Claro. En el pasado los gobiernos eran represores por naturaleza. No se nos puede olvidar a quienes tuvimos la oportunidad de vivir en esos tiempos, que en los 70s, 80s, el gobierno inició este proceso de degradación social de la mano de la corrupción, de la mano de la imposición de ideas, de las malas decisiones tomadas que llevaron al país a una crisis permanente. A mí me tocó ser una generación anterior a la generación Z, en donde se vivía permanentemente en crisis, en donde la inflación era imparable, en donde la deuda externa e interna, hay que decirlo también, era creciente y era pues mencionada en los medios como algo necesario para sacar adelante al país. El que se apretaba el cinturón era el pueblo. Se generalizó ya con el periodo neoliberal pues, se generalizaron los impuestos, se condonaban grandísimas cantidades de impuestos a los grandes contribuyentes, y los ciudadanos en general pues pagábamos cada vez más en IVA. Se pasó de un 6 a un 16%, y si no es por la protesta del movimiento y en general de la sociedad, pues se hubieran también tasado con IVA las medicinas y los alimentos. O sea, se llegó a un punto de degradación social y de falta de espacios de trabajo, de falta de espacios de desarrollo, pues que derivaron obviamente en un descontento hacia la gente, hacia el gobierno, que generaba actos de protesta, y el gobierno nunca abrió las puertas al diálogo y siempre reprimió. Nosotros no somos iguales, y por eso no estamos necesariamente de acuerdo con que se haya tomado la decisión de tomar las calles antes de intentar el diálogo. También esto creo que tiene que ver, y con esto termino, pues con la desorganización de este grupo, ¿no? Porque es un grupo que sale, entiendo, de las redes sociales, Claro. De una motivación que tienen por ahí en otros países, y no es necesariamente un movimiento como tal organizado. Inclusive, ¿no? Como usted lo dice, de este anime, ¿no? De One Piece, salen con su bandera, se me hace algo extraordinario, ¿no? Es un derecho a la manifestación, por supuesto, pero cuando hay un gobierno que escucha, cuando hay un diálogo, y a mí me queda claro, ¿no? No sé las opiniones que tengan los que nos están escuchando, pero siempre aquí las puertas han estado abiertas. Y digo, aquí en el estado de Quintana Roo, a partir de este gobierno, usted va y busca algún funcionario, para algo están también las audiencias públicas, y están presentes, inclusive la misma gobernadora Mara Lezama. Pero, diputado, vemos también con tristeza e indignación para muchos, pues estas noticias a nivel nacional que se daban de, no sé si la prensa también pudo ahí, inclusive algunos, ¿no? Manipular la información respecto, pues, a que se lastimaron adultos mayores, también personas con discapacidad, y creo que esto se sale muchísimas veces del cuidado, de las intenciones, como bien lo mencionaba, que debe de tener, pues, esta manifestación. Si bien no decidieron irse por la vía del diálogo, pues bueno, salieron a manifestarse a las calles. Es inclusive, ¿no? Un abuso para las personas que organizan, para las personas que quieren dar a conocer, pues, un gobierno que no está cuidando a su misma gente, cuando en realidad ellos no son los que los pusieron y arriesgaron a estas personas. No, bueno, los mismos convocantes de la generación Z, o convocantes o adherentes, llamémosle, de la generación Z, se deslindaron de gente que ellos vieron que empezó a llegar, que no tenían ni siquiera su edad, actores políticos que no tenían nada que ver en sí con la protesta que ellos estaban ejerciendo. Pues expresidente, ¿no? También. Imagínate nada más, ¿no? Entonces, creo que es condenable a todas luces que se apodere la derecha conservadora de un movimiento que intenta ser legítimo, que tiene su propia naturaleza,
y que termina, como vimos, con actos terriblemente agresivos. Nosotros venimos de un movimiento que no rompió un vidrio. O sea, nosotros pudimos acceder inclusive al poder por la vía de las urnas sin violentar la paz pública, sin violentar a terceros, sin golpear gente, sin golpear o destruir negocios, oficinas de gobierno, nada de eso, ¿no? Claro. Existe siempre por ahí en los grupos radicales el llamado bloque negro, ¿no? Que generalmente se presentaba en las marchas de izquierda por parte de los grupos anarquistas que creen en esta forma, en esta propuesta de hacer un cambio, pues digamos, un revolucionario, pero no estaban, eran grupos pagados principalmente por gente de esta ala conservadora que son pues Claudio X González, el mismo Ricardo Salinas Pliego, un evasor de impuestos consuetudinario y cínico, que hasta se ha nombrado actor político para que en aras de que le ejerza la ley en contra de él, porque pues se van a terminar probablemente embargándole sus propiedades por la deuda tan grande que tienen impuestos, pues acuse represión y acuse una persecución política, ¿no? Eso es es terriblemente Diputado, no ¿por sé, qué no? terriblemente, es una mentira gigantesca, ¿no? ¿Por qué, pues como todos los ciudadanos, no pagamos nuestros impuestos? ¿Por qué con él ha sido una excepción o se sigue un proceso? Lo que pasa es que no olvidemos, bueno, es decir, mucha gente desconoce estos procesos también, hay que decirlo, la gente no está al tanto de estos procesos. Este señor tiene ya 7, 8 procesos que van, donde se le han cobrado impuestos desde hace muchos años. No es ni siquiera con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se le empezó a cobrar. Este señor se le empezó a cobrar mucho antes, muchos años antes, pero la Suprema Corte de Justicia, que fue la última instancia después de que este señor perdió su apelación del cobro de impuestos por todas las instancias federales, determina pues que no se ejerza en una primera instancia, que no se lleve a cabo este juicio digamos de cobro de impuestos en contra de él, de dictaminar que se tenían que cobrar sí o sí estos impuestos, gran cantidad de impuestos que este señor debe, y es esta nueva Suprema Corte la cual pues finalmente toma el caso y decide ejercer la ley en una decisión final, porque recordemos que las decisiones de la Suprema Corte son inapelables, ¿no? Claro. Entonces, una decisión final ya decide que el señor pague, y bajo las nuevas leyes, la reforma judicial que nosotros aprobamos en el Congreso de la Unión, pues ya termina con un último dictamen y no con la posibilidad de volverse a amparar, porque el señor se amparó y se amparó y se amparó para no pagar impuestos durante muchos años, y luego acusa también una traición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si bien hubo algunos espacios que este señor abrió para cuando el movimiento no tenía muchos espacios por aquí y por allá, esto no tenía que ser motivo de condonación de impuestos para él ni para nadie, ¿no? El Grupo Electra es famoso por cobrar pagos chiquitos para que tú pagues 3 o 4 veces un producto en esos pagos chiquitos, pero no vayas a fallar a uno porque te lo quitan. Entonces, esta es una compañía que originalmente se llamaba Salinas y Rocha, que cambia de razón social y de la misma manera abusiva vende aparatos electrónicos, electrodomésticos a quien no los puede comprar de contado, y después ejerce un embargo pues bastante duro con la gente que en un momento no puede pagar y no entra ni siquiera en una negociación. Entonces, pues son prácticas muy extremas del comercio actual por parte de esta gente, pero por el otro lado no pagan sus obligaciones fiscales, como todos lo hacemos, toda la gente, toda la población causante, contribuyente, pues paga sus obligaciones. Y diputado, ¿qué hay
también de este apoyo, ¿no? Porque si bien hay muchísima población que no está a favor de este personaje, hay otros que en redes sociales, bueno, lo mega apoyan porque también ya ha sido como una figura polémica, ¿no? Inclusive por ahí dio un mensaje, usted recordará, como representando, a mí se me hizo algo fuerte, fuera de risa, ¿no? Algo fuerte, el grito de independencia, ¿no? Y salió inclusive con su mujer y de repente por ahí se decía que él iba a ser el nuevo presidente. Son todas especulaciones, es como más una burla hacia la política o inclusive hacia la misma sociedad, porque como bien lo dice, sí, muchísimas personas se han hecho de sus cosas por medio de esta empresa, pero ¿a qué costo? ¿Pagando No, cuánto? además, sí, o sea, terrible, y además este tipo de actitudes a todas luces dejan ver que es un personaje que no está bien de sus cabales, de sus facultades, o que tiene un proyecto que a toda costa va a llevar a cabo de evasión de impuestos, o sea, en sí una práctica de evasión de impuestos que lo lleva a hacer todo este tipo de actos manipuladores, y que tiene una penetración, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Su Claro. medio de comunicación tiene una penetración muy importante en el país, cuenta una versión de la historia, y la gente que no, pues no necesariamente tiene ni siquiera tiempo para hacer algo de crítica de lo que ve en las noticias, en el gobierno, etcétera, que no ve la mañanera, por ejemplo, que no se entera de muchas cosas, bueno, le cree y lo martirizan, lo convierten en su mártir. Pero por otro lado también están pues gente que absolutamente tiene que ver todo con los negocios que él hace, y que prefiere ayudarle a financiar movimientos, marchas, actos, etcétera, etcétera, para evadir impuestos. O sea, la finalidad no es ni siquiera ideológica, es economicista, y es Y es un para él, delito, para beneficio por de él. supuesto. Aparte es un delito, la evasión de Claro. impuestos es un delito. Entonces, pues la gente debe estar preparada para esperar que se le embargue, porque no va a pagar, está decidido a no pagar sus impuestos, y a que presenciemos un acto de martirización por parte de él y de su gente, que va a dejarlo como héroe, y al gobierno que le cobra los impuestos que debe de tantos años, pues como un posible villano, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se vive en nuestro México, Claro. y con con este movimiento de transformación, con esta transformación que se está dando en el país, puede que se vean incluso muchas cosas más, porque esto de ir imponiendo un Estado de Derecho real, de ir imponiendo a base de la demanda y de cumplirle, de la demanda del pueblo y de cumplirle por parte de los gobiernos un esquema de ejercicio pleno de los derechos, de oportunidades, ya mucho más basadas en nuestra Constitución, de un desarrollo a partir de todo lo que se está invirtiendo en el país, en el estado de Quintana Roo, sin duda por parte del gobierno de la gobernadora Mara de Sama, pues no les va a dejar espacio para enriquecerse como lo hacían antes a costa del pueblo, mientras el pueblo pues sufría hambre y represión cuando se enojaba por este tipo de actitudes y de actos de corrupción tan amplios que tuvieron lugar durante muchos años en el país, y que poco a poco deben ir desapareciendo. 100% coincido con usted porque la ley tiene que ser pareja, tiene que ser justa para todos. Y estaremos muy al pendiente, ¿no? En realidad, a nadie se le desea mal, pero solamente se desea que se cumpla la ley como todos lo hacemos. Diputado, ¿dónde podemos tener más información? ¿Dónde podemos estar en contacto? ¿Alguna página, una red social? Bueno, pues en Humberto Aldana, que es mi página de Facebook, ahí estamos dando nuestra opinión, poniendo nuestras actividades. Hoy tenemos una sesión ordinaria y mañana otra en la Cámara de Diputados, recorriendo las calles para dar nuestro informe en nuestros dípticos. En Instagram en Humberto Aldana Nav, con V, con B chica al final, y en X con Humberto Aldana 7. Ahí vamos siempre a estar cerca de ustedes, y si algo requieren que esté en nuestras manos, ahí nos pueden contactar también. Diputado, yo le agradezco de verdad que siempre usted sea tan abierto, que nos diga las cosas como son, ¿no? De este panorama político. Al final, pues sí, cada quien tiene su opinión, pero ojalá que sea crítica, ojalá que investiguemos, ojalá que sepamos todo lo que está ocurriendo y más en nuestro bello país. Le agradezco mucho, que tenga un excelente pues tucho de la semana, como le dicen. Sí, claro, claro. Y pues estuche de la semana, claro que sí. Y bueno, pues un saludo y un agradecimiento siempre por este espacio, Montserrat. Al contrario, diputado, cuídese mucho, bonito día.